Vamos a hablar de Juan de Grijalva, que es el que realmente, el personaje del que estamos celebrando los 500 años entonces de la llegada al territorio que ahora llamamos México. Este es el retrato más antiguo de Juan de Grijalva del siglo XVIII, ni siquiera sabemos cómo era él, es decir, hay descripciones, sabemos que era un muchacho de 27 años, bueno, un hombre de 27 años ya en esa época, pero realmente no tenemos una idea muy clara sobre esta iconografía. Fue que se empezó a construir su imagen. Así es la historia. Bueno, aquí están enumeradas las 18 fuentes y le platicaba a nuestro cronista de Cancún ahora el problema que significa cómo la historia desde un principio fue tergiversada. ¿Qué pasó? Cortés tenía que justificar su acto de rebeldía ante Diego Velázquez y desde un principio todas las lecturas que hay sobre Grijalva y sobre Hernández de Córdoba son menospreciativas. ¿Por qué? Porque no podía Cortés permitir que se alabara o se halagara o se dijera algo bueno sobre un trabajo que había hecho Diego Velázquez y que le daba los derechos. Realmente, si partimos de un análisis muy frío, Diego Velázquez sí tenía los derechos sobre el territorio mexicano, es decir, los derechos en la concepción española del siglo XVI. Es decir, hubo, y precisamente en Cozumel, actos como tomas de posesión de la tierra, que se celebraban ante un escribano que se llevaba en el barco y se certificaba que esa tierra se tomaba en nombre de los reyes de España, pero también a nombre de Diego Velázquez. Entonces aquí empezamos a entrar en un territorio donde comienza a manipularse la historia y muchos de los que escribieron eran realmente también amigos o fueron favorecidos por Cortés, entre ellos Bernal. Entonces tampoco podemos perder de vista que hay una parte subjetiva en la construcción de la historia. A mi modo de ver, de todos los cronistas que van a ver ustedes y que van a poder leer ahí, el que más, tal vez el que más se acercó a la verdad fue Las Casas. Las Casas es justo el parteaguas. Yo podría decir que hay dos bloques de historiadores, los que van desde 1518, que comienzan con las instrucciones de Velázquez, como les decía, hasta la publicación de Las Casas, y a partir de Las Casas, en la década de los 60 de ese siglo, comienza la segunda parte de aquellos que siguen a Bernal Díaz del Castillo. Entonces, estos dos grupos, acuérdense que el libro, incluso el libro de Bernal, es una respuesta al de López de Gómara, que según él había desvirtuado los hechos. Entonces, hay mucha construcción aquí tramposa, yo llamaría. Por eso creo que confrontar las 18 fuentes fue un ejercicio muy interesante de miradas cruzadas. Con ello, entonces, pues, digamos, tenemos el final con el último libro, que cito yo, que es La monarquía indiana de Torquemada, que sin embargo ya a su vez estaba tomando muchos datos de los anteriores cronistas. Con esto se llega entonces a la construcción de un mundo de fantasía. Realmente estamos en un imaginario muy interesante en el siglo XVI. Realmente no se sabe a lo que se está llegando y bueno, lo que armé fue una especie de itinerario de viaje que lo podrán ustedes consultar. El libro está escrito de otra manera, pero para hacer la charla más sintética, digamos que hay toda una serie de preparativos que se tienen que realizar desde 1518, ceremonias muy interesantes que se citan en el libro. Van a ver, por ejemplo, los discursos que otro de los grandes historiadores olvidados del siglo XVI, Cervantes de Salazar, cita que dijo
Diego Velázquez y que también cómo respondieron los viajeros. Es muy interesante toda esta parte del ceremonial de una partida. Cervantes de Salazar, pues lo conocemos mucho por sus descripciones de la Ciudad de México, pero realmente yo no lo había visto tan citado en su parte de hablar de esta historia tan temprana de la Nueva España. Bueno, y el otro protagonista de esta historia pues es Diego Velázquez, un hombre muy astuto, un hombre realmente complicado, yo diría, un hombre, un hidalgo que llegó pobre y se luchó y le hizo una trampa al hijo de Colón. El hijo de Colón heredó el título de almirante de las Nuevas Tierras y realmente Diego Velázquez lo que hace es traicionar también a Diego Colón y quedarse con el dominio de Cuba. Esto hace que entonces tengamos a un hombre que ya está manejándose en el mundo de la intriga del siglo XVI y que pues fácilmente podemos, y lo vamos a ver en el libro nada más como mención, cuando lean ustedes el capítulo sobre Hernández de Córdoba, van a ver cómo al parecer Diego Velázquez trató de chantajear y de comprar los derechos de la conquista que había adquirido Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba desafortunadamente se murió a consecuencia de las heridas que sufrió en Champotón, pero Diego Velázquez se apropió de estos derechos y lo que cuenta Las Casas, por ejemplo, él conoció, Las Casas conoció directamente. Por eso yo digo que tal vez el historiador más cercano a la realidad conoció y fue amigo de Hernández de Córdoba, de Juan de Grijalva y también de Diego Velázquez. Entonces realmente pudo entender lo que pasaba. Bueno, ¿qué estaba pasando en Cuba? Pues como saben ustedes, Cuba con población taína rápidamente fueron usada la mano de obra para las minas, para las industrias, sobre todo comienzan los cultivos. Hay algunos libros que hablan que esta experiencia que se replica en Cuba ya se estaba haciendo en otras islas, que la colonia realmente empieza en las Baleares, en España, con el cultivo del azúcar, por ejemplo, y la obtención de otros colorantes, que vamos a ver que es otro tema. Pero bueno, todo esto va a ser entre la minería y estos cultivos que la población empiece a disminuir. Era tan dramático este caso de las poblaciones taínas y el sojuzgamiento que se habla de que muchos de ellos se suicidaron o que preferían, por ejemplo, las madres preferían abortar con tal de no tener hijos esclavos como los que estaban teniendo en este mundo de las primeras décadas de una colonia en Cuba. Por ejemplo, estas es las escenas del cultivo del añil. El cultivo del añil también fue muy dañino, y no solo fue dañino en Cuba, también en el área maya. Por ejemplo, tenemos datos de que muchas quejas, sobre todo a lo largo del siglo XVI, de que como se tiene que cultivar en el mismo ciclo que el maíz, los campesinos tenían que abandonar sus cultivos, con lo cual disminuía su capacidad de mantenimiento. Entonces que había grandes mortandades derivadas precisamente del cultivo del añil. Finalmente, ¿cómo funcionaba pues este mundo
la primera parte de la conquista es por las corrientes marinas, es a través del Caribe. Entonces hay que entender por qué entonces Cuba y Santo Domingo se vuelven las partes más importantes en estas primeras 2 décadas del siglo XVI del mundo americano. Y por las corrientes marinas, la península de Yucatán se pone realmente como un obstáculo natural entre la circulación. Como ven ustedes, la corriente del Golfo bordea la península y entra ya al seno del Golfo de México. Esto, digamos, fue la ruta que se siguieron por las embarcaciones, pero nos habla entonces de cómo fue el proceso de los recorridos. Les decía, el ceremonial de la partida fue muy complicado. En la segunda línea ven ustedes la elección de capitanes. Esto es un tema fundamental. Uno de los grandes problemas de Juan de Grijalva era del mismo pueblo que Diego Velázquez. Y según muchos cronistas eran parientes, no lo eran. Lo que pasa es que en esa época, igual que en mi nativo Campeche, por ejemplo, yo les decía tíos a los amigos de mis papás, sin tener realmente un parentesco. Esta costumbre, digamos, muy de pueblo, pues es muy probable que haya sido la que pasó con Juan de Grijalva, ellos entonces naturales de Híjar. Entonces Diego Velázquez escoge al más joven de los capitanes que había, pero tal vez confiando muchísimo en que era alguien, pues como se decía la palabra de esa época es muy bonita, deudo, para referirse a pariente. Entonces, como era su deudo, entonces lo escoge, pero el problema está en que hay otros parientes que son muy incómodos, otros capitanes que van a ser muy incómodos. Pedro de Alvarado. Escogen como él iba a salir con 4 embarcaciones y entonces le ponen como segundos a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, ustedes lo conocen, pues uno de los personajes más polémicos y más agresivos en la conquista, realmente un gran destructor de poblaciones. Francisco de Montejo, este es un detalle de la casa, de la fachada de Montejo en Mérida, que representa precisamente a Francisco de Montejo, tampoco una perita en dulce, aunque a él no le va tan bien. Aquí vemos, por ejemplo, la escena del desembarco de Montejo. Todos estos grabados de Debris y muchos otros los van a poder disfrutar en el libro. Y Cristóbal de Olid es otro personaje también que él era el capitán del 4º barco, pero este barco se pierde. Entonces nunca llega, o no llega con la expedición de Grijalva. Sin embargo, Cristóbal de Olid se queda por allá navegando y no sabemos qué haya hecho. Este es uno de las incógnitas más interesantes de la historia, es qué pasó con Cristóbal de Olid, porque Cristóbal de Olid hasta fines de octubre, es decir, estamos hablando que en abril salieron de Cuba, hasta fines de octubre no había regresado a Cuba. Entonces es muy probable, se dice, que estuvo también siguiendo la ruta de Grijalva buscando a las embarcaciones. Pero realmente no tenemos ninguna crónica, nadie habla de qué pasó con Olid, pero sí regresó. Regresó, por cierto, para apoyar a Cortés en la conquista, y como saben ustedes, al final traiciona al propio Cortés, se alía otra vez con Velázquez y Cortés le manda a cortar la cabeza. Todos amigos, ya saben. Bueno, pues el último punto que se toca en Cuba es esta punta de Huaniguanico, que es
el cabo más oriental de Cuba, y de allí salten las expediciones. Van a ver en el libro también que es muy interesante cómo se habla de todo un ceremonial que se hace, que es que se cortan los cabellos, todos se cortan los cabellos, porque estamos realmente en la época de la transición de Carlos V. Carlos V llega con nuevas ideas y nuevas modas, y probablemente una de ellas era la del cabello corto, más apropiado para la guerra. Bueno, la ruta natural entre Cuba y la península de Yucatán va justo, digamos, el paso más corto es hacia Isla Mujeres. Entonces, digamos, si bien fue la ruta que siguió Hernández de Córdoba, la ruta, yo diría, natural, en el caso de Grijalva hay una pequeña tempestad que hace que se derive más hacia el sur y llega a Cozumel. En Cozumel realmente pues hay una gran sorpresa para ellos. No entienden cómo hay una cultura, o había una cultura tan desarrollada a los ojos de ellos, acostumbrados a solo ver los taínos, que entonces realmente les causó muchísima sorpresa, y sobre todo, ahora vamos a ver un poquito más adelante en qué temas. Pero bueno, en el libro van a ver básicamente que hacia el 3 de mayo, porque hay varias interpretaciones de algunos cronistas, es el avistamiento de Torres. Realmente el desembarco parece ser que fue el 4 de mayo, pero sí, obviamente la Santa Cruz se vuelve un elemento muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano de fines del siglo XIX que nos muestra las zonas arqueológicas ubicadas en Cozumel. Pero, ¿qué es lo que encontraron que les causó gran asombro? Primero, los tres temas que ellos se sorprenden muchísimo es gente vestida. Es muy curioso que este es un dato que les causaba estupor, el decir que había una civilización que ellos podían, incluso comparaban en algunas maneras con los moros. Había atuendos que se parecían a los de los moros, etcétera, pero que había una gran diferenciación social también. Eso también les llama mucho la atención, es decir, hay una estructura organizativa. Otro tema que les causa muchísimo asombro es la arquitectura de piedra. Esto realmente es un mundo muy nuevo para ellos, acostumbrados a las viviendas muy precarias taínas y de otras poblaciones de las islas. El encontrar arquitectura de piedra era realmente sorprendente. Cómo había torres, le llamaban ellos. Es un mundo entonces de fantasías. Y otra fantasía que ellos ubican es la presencia de cruces. ¿Qué pasó con las cruces? Realmente pues interpretaron, claro, este es de otra época, es un grabado de Palenque, digamos de Pacal, que es del siglo, más o menos del siglo VIII, y estamos hablando del siglo XVI. Sin embargo, la cruz en el mundo maya sigue teniendo una importancia fundamental, como la que lleva este sacerdote o el joven allí que está haciendo la ofrenda, como eje cósmico. Es decir, para los mayas, y esto siguió siendo una tradición reportada, incluso en las crónicas van a ver ustedes que se habla de que son representaciones de la deidad de la lluvia, probablemente muy ligadas entonces a Chac o a alguna deidad cercana, pero nada lejanos a esta idea cósmica de las cruces en las manos.
Esto entonces les causó gran sorpresa. Van a ver también en el libro pues, todas las fantasías que se suscitan y que pues, ustedes conocen, desde la posible presencia de españoles que habían venido cuando la conquista árabe a España, a las fantasías sobre las tribus perdidas de Egipto, en fin, todo este mundo entonces de tratar de encontrar una explicación. Bueno, pues ahí entonces hacia el 5 y 6, precisamente lo que decían, pues es cuando se da la primera misa según las crónicas. En particular lo dice Juan Cano. Juan Cano es el capellán que trae Juan de Grijalva. Entonces es muy probable que sea cierta el dato. Este grabado de Debris me parece maravilloso dentro de su sencillez. Vean ustedes el momento en el cual el sacerdote levanta las manos en la consagración y los indígenas que no entienden qué está haciendo, las levantan también. Es un gesto también entonces de imitación. Yo creo que pensaron que era parte de este ceremonial, pero es un muy buen grabado en cuanto que capta la incomprensión que existe de unos hacia otros. Los mayas tampoco están entendiendo qué están haciendo esos señores levantando esa cosa y haciendo tanta ceremonia. En Cozumel, pues obviamente la famosa columna que ahora está en el museo, pues estaba en su sitio. Es muy probable que una vista todavía mucho más completa, pues esta es una foto de principios del siglo XX, pues que 4 siglos antes estuviera todavía más completos estos templos. A partir de Cozumel, entonces la expedición se va hacia el sur. ¿Qué quieren hacer? Ellos querían seguir otra ruta diferente a la que había seguido Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba se había ido hacia la parte norte de la península y ahora él trata de bajar, llega a la Bahía de la Ascensión. Ahí comete un error al pensar, bueno, nuestro amigo Antón de Alaminos comete el error de pensar que había llegado al final de la isla de Yucatán y que ahí se podía dar la vuelta y salir hacia el Golfo de México. Es decir, lo que ellos estaban viendo era, digamos, una especie de conexión de Bahía de la Ascensión a Laguna de Términos. Imaginaron esta línea, pero pues es una gran desilusión y comienzan los problemas. Otra cosa que van a ver en el libro hay un análisis, como les digo, al confrontar a las 18 fuentes, pude seguir casi la situación personal que existía entre Juan de Grijalva y todos los demás. Es increíble cómo alguien, un capitán, puede enemistarse con todos absolutamente en una embarcación. De veras que pueblo chico, infierno grande. Primero se pelea con Juan Cano, su capellán, porque tardó mucho, según dice Cervantes de Salazar, tardó mucho en ponerse los ornamentos y para dar la misa. Esto provocó que entonces lo regañara y entonces hubo un castigo divino que luego vino en Campeche, que es que le van a romper la boca a Juan de Grijalva por maldecir al padre. Pero problemas con el padre, problemas con su tripulación. Su tripulación se enamora de Cozumel. Realmente encuentran fantástica la isla al punto de que querían poblar Cozumel. Obviamente Grijalva entonces lanza una serie de normas, de edictos, de cómo se tenían que comportar y limita absolutamente cualquier tipo de relación entre los marineros y los mayas. Por ejemplo, no podían comerciar, no podían hablar directamente, no podían visitar los pueblos, es decir, todo era no. Entonces comienza a enemistarse. Luego, en la Bahía de la Ascensión se pelea con Antón de Alaminos y para que vean ustedes que no hay nada nuevo bajo el sol, Antón de Alaminos le renuncia.
Le dice, pues ¿sabes qué? Si no te gusta, pues aquí tienes tu barquito y vete por donde quieras. Yo ya no. Finalmente Juan de Grijalva tiene que concederle, pues decirle, bueno, está bien, te equivocaste, ni modo, no, la ascensión no era el fin de la península, pero bueno, entonces emprenden ya el regreso y entramos entonces al regreso a Cozumel. Hay una segunda visita a Cozumel, la visita a Isla Mujeres, luego hay un gran problema, otra vez Antón de Alaminos se equivoca y piensa, el destino era Campeche. Uno de los grandes temas de las embarcaciones es cuánto dura el agua. El agua en los toneles, según cálculos modernos, dura entre 10 y 15 días, no más. Entonces es como una capacidad de autonomía de las embarcaciones. Cada 15 días máximo tendrían que reabastecerse, o si no, venía el problema entonces de que tenían que tomar aguas rancias, pútridas, mezclarlas con vino, con el problema que conllevaba de desórdenes, en fin, se empieza a complicar. Entonces querían ir a Campeche, pero Antón de Alaminos se equivoca y va a dar a Champotón, donde le habían ya dado una batalla tremenda a Hernández de Córdoba y donde tuvo una derrota brutal. Entonces enseguida vuelven a salir hacia Campeche. Por ejemplo, es muy interesante. Encontré que es el primer grabado, es de 1519, es el primer grabado que muestra la llegada de los barcos españoles y es una noticia sobre el descubrimiento de la isla rica de Yucatán. Y todo lo que entonces se veía era como torres fantásticas en este imaginario medieval. Bueno, en Campeche hay una gran batalla, no vamos a entrar en detalles porque ya sé que yo me engolosino mucho con la historia y vamos a ir más breves porque apenas vamos por el inicio de la historia, pero sí decirles que hay una batalla muy fuerte. Finalmente salen, digamos, después de haber derrotado a los mayas, el tema de las batallas y el uso de la pólvora es fundamental. Realmente parece que la pólvora, a pesar de que llevaban nada más 2 cañones, sí fue evidente que hizo mucho daño. En Campeche también encuentran templos muy extraños, como el que se imaginan los viajeros ya en el siglo XVII, después de leer las crónicas, se imaginaron una cosa así rarísima, cuando realmente era algo mucho más sencillo. Por ejemplo, si ustedes leen las crónicas, van a ver que dice que hay dos animales que parecen que están engullendo a un personaje, que es de la derecha. Realmente no sé si ustedes conocen una figura que se llama la Reina de Uxmal. Es una figura que apareció en la pirámide de Uxmal y muestra una serpiente de la cual emerge una cara. En el pensamiento antiguo, ellos pensaron que se estaba tragando la cara, cuando realmente es que está saliendo. El ancestro, en este caso, está saliendo de las fauces de los animales. Bueno, las batallas, otra cosa que les llama mucho la atención a los españoles es que hay estrategias de guerra, es decir, los mayas tampoco eran tan dejados, estaban preparados para el combate. Sin embargo, pues obviamente lo que ganaban en cuanto a número lo perdían en cuanto al desconocimiento de la pólvora. ¿Caballos no se ven, no llevaban caballos? No hay descripciones de caballos. Sí, pero es una buena observación. En Campeche todo se desarrolla en torno a este famoso Pozo de la Conquista, todavía existe y existe en el imaginario. Bueno, después de toda esta derrota llegan
Finalmente pasan Champotón lo evitan otra vez por el tema de Hernández de Córdoba y se van hacia la laguna de Términos. Allí encuentran un lugar que le llaman Puerto Deseado, porque encuentran que era maravilloso, era todo un vergel. Imagínense que estamos hablando, ustedes conocen, me imagino, la península de Yucatán, lo que pasa en abril, cómo todo el paisaje es pardo, gris, el calor a todo lo que da la canícula, empiezan las quemas, etcétera. Entonces, llegar a estos lugares donde hay agua todo el tiempo y hay vegetación verde era una gran sorpresa. La bahía de Puerto Real, este es un plano del siglo XVII, ya vemos cuando está en manos prácticamente de los franceses y de los ingleses, nos muestra la importancia entonces que está teniendo ya este lugar como punto de abastecimiento. Y para pasar a la siguiente etapa del viaje, que es el encuentro en Potonchán con el cacique Tabasco. Otro de los grandes errores, yo sí comentaba con Fernando, nuestro cronista, sobre el problema de Bernal, es que Bernal escribió 50 años después de que pasaron los hechos. Ustedes hagan un esfuerzo, nada más, traten de imaginar qué pasó en un viaje que hayan hecho hace 20 años y así díganme si se pueden acordar día por día. Yo sé que él debe haber sido un gran narrador que repitió muchas veces esta historia, pero en 50 años cambiaron, yo creo que se cambiaron muchas cosas. Y, perdón, un segundito, ya termino la idea y te dejo. Y uno de los problemas es que confundió a Champotón con Potonchán. Perdón, ¿qué querías? Sí, yo he escuchado que él leyó unas crónicas, o sea, su memoria se basó en unas crónicas que alguien escribió y por eso, pues, como no le gustó la versión, pues se puso a escribir las que él vivió. Sí, la que no le gustó fue la de López de Gómara. Sin embargo, López de Gómara creo que tiene varios aciertos. Cuando menos era mucho más fresca la historia que él contó, a la que Bernal, después de tantos años, redibujó. Y un caso clásico de errores de Bernal es pensar que Champotón y Potonchán eran lo mismo, cuando son dos ciudades muy diferentes. Una, digamos, todavía en la parte maya yucateca de la península, mientras que Potonchán es la capital de la provincia se me fue ahorita bueno, son los mayas vecinos que hablan su propio idioma y es tan diferente como pudiera ser el español del italiano o del portugués. Es decir, no son Acalán, perdón, la provincia de Acalán, disculpen el lapsus, pero es entonces la capital de Acalán. Bueno, aquí tiene un recibimiento, yo creo que la parte más brillante del viaje de Grijalva es cuando negocia con el cacique Tabasco y las descripciones hablan de que lo visten literalmente de oro. Es espectacular. Además, vale la pena que vean ustedes, hago una comparación de los regalos que recibe Grijalva. Hay muchos datos muy interesantes para los historiadores. Por ejemplo, actualmente estamos preparando en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo, una exposición que vamos a abrir sobre el chimali. El chimali, el escudo que Maximiliano regresó a México, que es una historia muy interesante. De los regalos que Cortés lleva para Carlos V, que acaban en la corte de los Habsburgo, que acaban divididos, hay uno en particular, o dos, que se trajo Maximiliano, y tenía también la intención de traerse el penacho, nada más que no le alcanzó el...
Bueno, esta provincia entonces es totalmente diferente a la península de Yucatán. Estamos viendo un gran, pues se llama los ríos y lagunas. Es nada más para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Cerca del 60% del agua agua dulce de México está en esta zona. Es riquísima en vegetación y en agua. Este es el momento en las fantasías de los viajeros del siglo XVIII en que Grijalva está con el cacique y le están regalando, pues así como si nada, el oro, ¿no? Bueno, esta zona entonces, estas son las fechas y nos vamos a al siguiente trayecto, que es esta provincia, la ruta de Sotavento. En el términos, digamos, navales, Barlovento es de dónde viene el viento, es decir, de la parte de la península, y Sotavento es esta región. En Sotavento entonces se destacan los volcanes de los Tuxtlas, ahí están viendo esa zona, y una de las cosas que más les llama la atención es la presencia de montañas con nieve. Y a tal punto que le llaman a la región, esto es un dato también muy interesante que sale del libro, la provincia de Yucatán se llamó en estos primeros momentos Santa María de los Remedios, y esta zona se va a llamar Santa María de las Nieves en las crónicas primeras. Santa María de las Nieves, hay toda una serie de fiestas porque llegan justo a la zona donde está el actual Veracruz. Hay noticias muy interesantes, por ejemplo, vale la pena en el libro que lean lo que Sahagún dice que pasaba en la corte de Moctezuma. Moctezuma no se chupaba el dedo, Moctezuma sabía que Grijalva ya estaba en la costa y Moctezuma mandó emisarios para que trataran con Grijalva y que lo conocieran y que le llevaran enseguida a la descripción. A tal punto que hay unas descripciones muy bonitas, van a ver en el libro, de que se llevan los collares que les regalan, los collares de cuentas verdes, que eran muy preciados, pensaban que eran chalchihuites, pero eran piedras, eran cristales, cristales puros, cristales de Venecia o de Murano o de Sevilla también, que había otra fábrica de vidrio. Pero ellos, digo, en la concepción indígena, al conocer el vidrio tan complejo, pues pensaron que era una forma de piedra. Entonces, hay una descripción de que Moctezuma los guarda como parte del tesoro y dobla la guardia para proteger sus piedras verdes nuevas. Pero realmente es muy interesante que estaba al tanto y que manda fortificar la costa en espera de una posible llegada. Es importante nada más que sepan, bueno, que recordemos que hay 3 Veracruz. La de arriba es bueno, el desembarco de Grijalva y el de Cortés es en la zona de San Juan de Ulúa, pero cuando se funda la primera Villarrica es muy arriba, es por el rumbo de Laguna Verde, para que ustedes ubiquen. En Gardel, exacto. Y luego baja a la antigua, Veracruz Vieja, es la segunda capital, y finalmente hasta fines del siglo XVI se mueve a la actual Venta de Huitrón, que era la nueva Veracruz. En el Papaloapan no hubo ningún asentamiento, sin embargo entran, y allí hay otro problema. Qué bueno que lo mencionas porque hay otro gran problema. Pedro de Alvarado, que sabemos que se las gastaba solito, como les había dicho, odiaba al chamaco al punto de que se le revela y se mete al Papaloapan, y a ese punto se le llama Río Grijalva, por todavía. Entonces, en esta rebelión, Grijalva le tiene que poner orden, llama la atención a Alvarado, le manda que no puede despegar su barco del suyo
y esto va a hacer que finalmente llegue a una crisis que va a ser muy dañina, muy dañina. Tocaste un punto fundamental para Grijalva. Bueno, esta es la zona entonces donde vienen esta serie de encuentros, donde Moctezuma realmente entra en contacto con los españoles por primera vez. Aunque dice, según la iconografía, se atribuye esto a los ídolos de Tabasco, cuando lean ustedes las descripciones van a encontrar exactamente qué es la representación de lo que encontraron en San Juan de Ulúa. Realmente se debía llamar el grabado Los ídolos de San Juan de Ulúa. El desembarco entonces llegaron y todo tenían perfecto, habían enramadas, les daban comida, viene la descripción de que hasta tamales, parece que probaron también los tacos, en fin, sí les fue bien, aunque, por ejemplo, se habla de que cuando el primer encuentro es un viernes, que el padrecito Juan Cano prohíbe entonces que coman por el tema de la vigilia. Otro tema que es muy interesante es el regalo de las esclavas. Se piensa que Malinche fue el primer regalo. No, a Grijalva le dan la primera mujer esclava, una mujer que según dicen las crónicas era bellísima, vestida además como princesa, pero como les había yo dicho, había este pleito con Pedro de Alvarado. Juan de Grijalva hace uno de los errores clave en la política, y es a los enemigos hay que tenerlos siempre cerca. Siempre cerca, a un enemigo siempre cerca. Entonces, ¿qué es lo que hace Grijalva en este error? Decide separar las embarcaciones y que Pedro de Alvarado se vaya con todo el oro que ya le habían dado y con la muchacha, que se regrese a Cuba para darle noticias a Velázquez, pedirle además que le mande suministros y él quedarse a explorar. Es un error fundamental. Allí, como vamos a ver adelante, Pedro de Alvarado se encarga de deshacer literalmente a la figura de Grijalva en una forma de que cuando llega no quiere ni siquiera hablar Velázquez con él. Entonces, bueno, el tema es difícil, pero bueno, viene hasta dónde llega Grijalva. El punto más al norte que llega es a la bahía de Tamiahua. Ahorita van a ver ustedes dónde es. Es, digamos, esta partecita de acá. Esta curva que se da junto a la Laguna Madre, es una punta, allí se ve dispareja, se ve desunida, pero realmente es un paso muy pequeño, realmente es digamos, casi una laguna cerrada. Parece que en este lugar encuentran grandes corrientes, empieza la preocupación de que ya no tenían suministros. ¿Qué se comía en los barcos, por cierto? Según las descripciones, había dos elementos principales, fundamentales. El pan de casabe, que es el pan de la yuca, el pan que se hace con una ralladura de la batata más bien, perdón, y es una especie de tortilla que se tiene que comer en los cocidos, se cortaba y se echaba en los cocidos, y luego había carnes ahumadas, tocinos le llamaban ellos, entonces esto era parte de la dieta, y el vino. Cada uno de ellos tenía que recibir estos alimentos. Empiezan a acostumbrarse obviamente al maíz, pero no crean que todavía va a ser el favorito, sino que hasta que les agarre el hambre, como dirían en mi pueblo. Bueno, llegan entonces a esta zona, hay un gran encuentro, una batalla con poblaciones del norte muy bélicas, y finalmente deciden regresar hacia Cuba. En el regreso tienen muchos problemas. Uno de los primeros es, por cierto, este mundo mágico es muy interesante. Hay una aparición en el cielo, según señalan cuando menos 2 o 3 cronistas, de un cometa
que se ve en el cielo, y esto lo toman como el presagio, un mal presagio, y efectivamente, claro, es decir, ellos dicen que esa es la causa, se le rompe el palo mayor a la embarcación de Grijalva, queda a la deriva y se pierden, quedan 15 días, finalmente tienen que llegar al río Tonalá. El río Tonalá es el que divide Veracruz de Tabasco actualmente, por donde está la venta y digamos mucho del petróleo del país. Allí hacen un gran campamento, tienen que reparar los barcos, tienen la mala suerte que también al querer salir por primera vez de la ensenada del río, raspa y desgarra la nave capitana en el suelo y tienen que volver a regresar, quedarse, o sea, se pasan realmente yo creo que como un mes. Por cierto, ahí también entra una descripción de Bernal muy divertida de cómo él fue el que empezó el cultivo de las naranjas en México, que él llevaba unas semillas y que en este regreso él siembra las semillas junto a un templo y que cuando él regresó, claro, un poco era para justificar que esa era su encomienda, que cuando él regresó encontró que junto al templo los sacerdotes habían regado las semillas y ya estaban los primeros naranjos dando fruto. Bueno, pues sí, uno de los grandes temores de la época es el naufragio o los daños que puede causar una tormenta, y se encontraron varias. Y finalmente llegan hasta Champotón, ahí entra un momento de la venganza, tratan de vengar a Hernández de Córdoba. Este es un dato que nadie había tomado en cuenta, yo no entiendo por qué. Pero al leer prácticamente a todos los cronistas se habla de que trataron de vengar a Hernández de Córdoba, toman una torre, según las descripciones, frente a Champotón había una isla donde había un templo, toman esa isla y ese templo, y finalmente Grijalva, que yo insisto que era un buen hombre, dice, no, tranquilos, no nos vamos a ir a pelear al pueblo, nos pueden agarrar, ¿para qué le buscamos? Nos quedamos y nos regresamos, no hay motivos de venganza. La laguna de Términos es otra vez el refugio ideal, y el norte es tremendo, el norte de la península. Uno de los problemas, ustedes también, por lo que veo, conocen la península de Yucatán, uno de los problemas de la península de Yucatán, acuérdense, es que no hay agua superficial, sobre todo en la parte norte. Todo es a través de cenotes o, digamos, afluentes que salen al mar. Entonces, la sed ya venía siendo un gran problema, y para colmo entran a vista de uno de los peligros más grandes de la navegación por la península de Yucatán, que es el arrecife de Alacranes. Alacranes, como dice su nombre bien puesto, realmente era una de las zonas más peligrosas porque era un gran bajo y todo el mundo pensaba que había agua. De hecho, según las descripciones, había mucha vegetación y muchos animales. Era muy fácil pescar, pero muy peligroso y muy fácil de encallar. Pues bueno, cuando llega, como están viendo ustedes, ya hacia el 8 de octubre, sea realmente prácticamente 6 meses después de haber salido, llegan a Cuba, y es muy interesante que apenas el 9 de octubre entran en contacto con Cristóbal de Olid. ¿Se acuerdan que les dije que se había perdido? Entonces vean ustedes también qué pasó, no sabemos. Salen finalmente, en ese momento la capital de Cuba es Santiago de los Caballeros, y en Santiago el día, Juan de Grijalva llega el 24 de octubre, el día 23 Cortés ya había firmado las instrucciones para, Velázquez había firmado las instrucciones para Cortés, dándole el poder de la tercera expedición. Como les decía, realmente es un caso muy triste. Grijalva acaba prácticamente apestado, nadie quiere saber de él.
acaba, según nos dice Las Casas, que lo conoció, como les decía, pobre, se tiene que ir a vivir en una de estas expediciones a la zona de Nicaragua, y finalmente allí en el 27 va a ser, en una rebelión indígena, va a ser acuchillado. Entonces ahí es como acaba la historia, pero la historia pues obviamente no acaba, porque entonces entra el personaje que luego seguirá con las pláticas, que usó realmente todo el conocimiento de la expedición. Acuérdense que con Pedro de Alvarado, que va a ser uno de los capitanes favoritos porque le pasó toda la información a Cortés, se van, uno de los traductores, se me olvidó mencionarles el caso de los traductores, fundamental. Hay dos traductores que son interesantísimos. Todo el mundo también pensamos que Malinche fue la gran traductora, y no. Hay dos traductores que son dos indios que capturó Hernández de Córdoba en 1517 en la costa de Conil, en la parte, digamos, en la punta de Quintana Roo, en la punta territorial de Quintana Roo, y eran Melchor y Julián. Julián se quedó con Grijalva y regresó, se escapó en el río Tonalá. Es uno de los casos más interesantes porque él sí logra su libertad, pero Melchor, el otro indio, se regresa con Pedro de Alvarado, y en las instrucciones que Cortés le da Velázquez le da a Cortés, le dice: cuida a Melchor porque es el que te va a dar la información. ¿Y cuál es la información? Que hay, averiguaron que había seis españoles capturados por los indígenas, por los mayas de Quintana Roo. Entonces, esto de que encontraron también a Aguilar y a Guerrero tampoco fue casualidad, ya era un dato que desde Grijalva se sabía. Otro dato que es muy interesante, nada más ya para acabar de decirles, es quién fue el que puso el nombre de la Nueva España al territorio. Durante mucho tiempo se pensó que había sido Cortés. Cortés, de hecho, en 1535, me parece, manda una carta al rey pidiéndole que se conozca el territorio como la Nueva España. Sin embargo, Grijalva es el primero que dice que había encontrado, cuando describían estas poblaciones y la arquitectura de piedra, muy emotivamente dice, y justo sobre la costa de Quintana Roo, dice: encontramos una nueva España. Es decir, encontramos una serie de poblaciones comparativamente tan desarrolladas como las que yo dejé. Es un dato muy interesante, entonces también que van a poder ustedes ver en las fuentes quién lo dijo. Bueno, pues ahí se piensa que fue este mundo entonces así de que todo el mundo llegó a regalarle a Cortés las cosas. Realmente, como vemos, la historia va a ser, que vamos a platicar el año próximo, va a ser muy difícil para acabar con esta idea sobre la Nueva España como la región más rica de América y sobre la cual Carlos V va a fundamentar prácticamente y va a poder pagar las guerras que está teniendo en toda Europa. Pues bueno, pues con eso les doy, digamos, ya no sé si quieren hacer preguntas, quieren... Primero un aplauso, doctor.